Eso. Listo. Por fin. Tutor, lo máximo. Tutor se escapa, creo. ¿No? Y ahora sí, la suma por la resta, profe. La primera cantidad que es x se eleva al cuadrado y se le resta la segunda cantidad que es n al cuadrado. Y eso es igual a 36. Profe, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda? Eso lo sacas de la diferencia. De la diferencia, ¿sabes cuál es la primera y cuál es la segunda? Ahí va el orden. Esto no es difícil, ¿eh? Pero corresponde al álgebra. Yo he tenido bien ponerlo para que sepas qué es lo que voy a aplicar acá. Ahora viene la propiedad distributiva. Cuando hay una cantidad multiplicando un paréntesis, ella entra y afecta a cada término de ese paréntesis. 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. Positivo. 4 por n cuadrado, 4n cuadrado. Negativo porque el 4 es posi y el n cuadrado es nega. Más por menos da menos. Y esto es 36. Yo creo que se entiende rapidito que 4n cuadrado y menos 4n cuadrado, eso se cancela. Queda 4x cuadrado igual a 36. Y esto ya es la parte fácil, creo, ¿no? Porque el 4 pasa a dividir, x cuadrado sería 9. Si de ahí no te sale x, ya sabes, ahí sí estamos en problema. No me digas más menos 3, no te juegues así. Porque x es una distancia, es una longitud, tiene que ser positiva. Así que, ¿qué número positivo elevado al cuadrado se hace 9? Fácil, profe. El 3. Si solo estuviéramos resolviendo una ecuación algebraica y quisiéramos las raíces, entonces habría dos posibles valores. X podría ser más 3 o X podría ser menos 3. Eso es lo correcto. De las dos posibilidades se descarta el menos 3 y te quedas solo con una posibilidad, con que X sea 3. Se descarta el negativo porque X en nuestro contexto es una distancia. Tiene que ser positivo. ¿Ya? Profesor, nos queda para uno. Para uno. Tome la foto. Le tomo la foto. Sonríe, por favor. Voy a tomar la foto. Ya te dije el 5 también, ¿no? Ya, después del 4, después del 4 vamos a resolver el 5. Estimado tutor, ahí le va la foto. Ahí le va la foto de la segunda tanda. Uy, Ya está. A nada. Vamos a borrar. Inmediato. Profesor, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho. Fuerte y claro, dime. Lo que pasa es de que algunos compañeros tienen dudas de que por qué en 36 unidades cuadradas nomás puso 36. Ah, ya. Ah, perdón, lo aclaro. No se preocupe. No se preocupe. A ver. Lo aclaro de dos maneras diferentes. Primera forma. Si tú ves por ahí 24K cuadrado, el exponente 2, ese exponente 2, es el exponente de K de 24 o de 24K. Este 2, exponente de qué letra es. ¿Cuál es su base? K, solamente K. Para que él sea exponente del 24 también tendría que ser así. Así. Así se entiende que el 2 es exponente del K, de K y también de 24. ¿Se entiende? Claro. Cuando este exponente está así libre, se entiende que es el exponente de la letra que está ahí debajito o de lo que esté debajo.
Ah, o sea que este 2 es exponente de K. En cambio, este 2 sí es exponente de todo. Esa es primera forma. Segundo, cuando trabajas las longitudes en centímetros, digamos que un segmento mide 7 centímetros. Otro segmento puede medir 4 centímetros. Pero, por ejemplo, el área que se calcula multiplicando, no sé si tú te acuerdas que al multiplicar sale el área, 7 por 4 sería 28, centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. ¿Está bien? Ah, ya existen los centímetros cuadrados. Claro, cuando se multiplican segmentos, aparecen los centímetros cuadrados. Si multiplicas 3 veces, 7 centímetros por 2 centímetros por 3 centímetros, ¿cuál sería el resultado? A ver, 7 centímetros por 2 centímetros por 3 centímetros. ¿Cuál es el resultado? 42, ¿qué? 42, ¿qué? Centímetros cúbicos. Exactamente. Y eso se suele hacer para cuando se calcula un volumen, porque ahí aparecen los centímetros cúbicos. Ah, ya, o sea, es correcto que haya centímetros cúbicos y se entiende que esto es una unidad de medida de volumen. Este centímetro cuadrado es una unidad de área. Cuando la longitud está dada en centímetros, el área está en centímetros cuadrados. El producto de distancia se da en centímetros cuadrados. Lo que ocurre es que las longitudes están dadas no en centímetros ni en metros, sino en unidades. Esto mide 7 unidades. Este otro mide 4 unidades. Él mide 2 unidades. Cuando tú multiplicas dos segmentos, si uno mide 4 unidades y el otro 2 unidades, ¿cuál es el resultado? Profe, 8 unidades cuadradas. Así es. Es el resultado de multiplicar dos longitudes. ¿Se entiende? ¿Sí o no la? ¿Are you understand to me? No sé qué habré dicho, pero ¿me entiendes? Sí, ya está. Ah, profe, ya, claro. Para empezar, esas U cuadrados son unidades cuadradas que aparecen cuando las longitudes se multiplican. Segundo, el hecho de que el 2 esté encima de la U y no haya ningún paréntesis quiere decir que solo afecta a la U. O sea, hay razones de concepto y hay razones de procedimiento, ¿no? Razones del álgebra que nos indican que 36U cuadrado es solamente 36 y claro, le acompaña las unidades elevadas al cuadrado. Ah, ya, profesor, ya está. Si te fijas bien, ese 36U cuadrado es el resultado de multiplicar segmentos AB por AD, ¿no? ¿Has visto? Ah, claro, por eso se expresa en unidades cuadradas. Lógico, lógico. Ya está. ¡Ah! Pregunta número 5. O hacemos otra pregunta de repente, profe, una más sencilla, profesor. Tú dirás 5 o buscamos una más sencillita. Tenemos tiempo para hacer solo un problema. Ah, la uno más difícil, me dicen por acá. Qué bravos, qué soberbios son, ¿no? Terribles son ustedes, ¿no? Ya, dice así. Vamos a resolver la pregunta 5. Voy a confiar en que tú vas a poder resolver los demás problemas, ¿no? Pregunta número 5. Dice, presta atención. Se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D situados en una recta. Ah, no son puntos consecutivos. Debería decir, se tienen los segmentos consecutivos A, B, B, C y C, D ubicados sobre una recta. Claro. Pero no, dice los puntos consecutivos. ¿Qué más? AB por CD es igual a 2 veces BC por AD. Uy. Oh. Ahí está la recta. A. Debo ubicar 4 puntos dispersos, pero debo ponerle los nombres en este orden. A, B, C, D. Luego dice aquí que por dato, AB por CD es igual a 2 veces BC por AD. Así he leído, ¿no? Me confundí. Así dice, profe, así dice.
AB por CD debe ser sí. Y además, acá hay otro dato. 1 sobre AD más 2 sobre AB es igual a 1/3. Y se pide calcular AC. Se pide calcular AC, profesor. Vamos, 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 vamos con todo. ¿Dónde está AC? Acá está. La distancia de A hasta C. A eso le vamos a poner, obviamente, la X, porque eso es lo que se nos pide. Ya está. Muy bien. Uno tiene que aprender a resolver primero este tipo de problemas que existen de manera pura en el universo de la geometría. Segmentos, puntos, distancias. Y luego, poco a poco, va adaptando esto a la realidad. Ya esto se convierte en una calle, esto se va a convertir en, de repente, ubicaciones en esa calle, un hospital, un colegio, una casa, y el cuento del problema cambiará, ¿no? Cambiará. Pero esto hay que saber primero. Profesor, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer a Pausorro Soquilio? Mira, te voy a enseñar. Y digo te voy a enseñar porque la verdad este es un tipo de problema muy especial. No hay problema de segmento que sea más difícil que este. En serio, es lo más difícil que hay. Lo demás es más sencillo. De verdad que es más sencillo. ¿Cómo se hacen estos problemas? Aquí hay productos y aquí hay fracciones. Recomendación, anda donde están las fracciones. Profesor, aquí sí, ahí. Y transfórmalas. Donde dice distancia de, ojo, te das cuenta que aquí las distancias están como denominadores, ¿no? Sí, profe, ya. Distancia de, eso cámbialo por una letra. A la distancia de la cambio, sí. Esta es la distancia de. Desde la A hasta la D. Ahí. A eso lo cambio por la letra A. Entonces esto sería 1 sobre A. La distancia de A hasta D, A minúscula. De A hasta D, A minúscula. Más 2 sobre AB. ¿Cuánto es la distancia de A hasta B? Bueno, de A hasta B es B minúscula. B minúscula. ¿Se entiende? Mira. Querido profesor, la distancia de A hasta D, la distancia grande de A hasta D ha sido cambiada por la A minúscula. La distancia de A hasta B, que es una distancia pequeña, la verdad, ha sido indicada como B minúscula. Y esto vale 1/3. Esa es la primera acción en estos problemas. Vas a ver varios problemas así. Productos, productos, fracciones. Productos, productos, fracciones. ¿Qué es lo primero que debes hacer? En las fracciones cambias los denominadores que están abajo por letras. Ahora tu dibujo va a estar lleno de las letras, la cantidad suficiente de letras. ¿Qué haces? Reemplazas. Primero aparece AB. Bueno, la distancia AB es B minúscula. Por CD. ¿Cuánto es la distancia de C hasta D? A ver, ¿quién me dice cuánto es esta distancia? Desde C hasta D. Te consagras, ¿eh? Desde C hasta D. ¿Cuánto es? De C a D. Olvídate de la B. Concéntrate en el todo que es A y en esta parte que es X. ¿Cuánto vale CD? ¿Cuánto? A menos X, eres lo máximo. A menos X. Claro, profe, todo esto vale A y de ese todo esta parte es X. Quiero la otra parte, resto. Donde está CD hay que poner A menos X. Igual 2 veces. BC. Uy, profesor, BC, BC, BC. BC, BC. Acá está. ¿Cuánto es la distancia de B hasta C? Concéntrate en estas dos distancias. Mira eso. Focaliza esta parte, enfócate aquí y dime cuánto vale BC. ¿Cuánto es BC? Qué bravos son ustedes, ¿eh? En serio. X menos B, querido profesor, se pone. X menos B.
por AD. Ah, ya. ¿Cuánto es la distancia de A hasta D? Del principio hasta el final. ¿Cuánto es eso? Fácil. A. O sea que le ponemos la A. Sí. Profe, ¿eso es lo más difícil que hay en segmentos? Sí, de verdad. Toma las fracciones, ahí pone las letras, que también van a quedar en el dibujo. Lo que está en el dibujo se decanta si este dato se reemplaza. Ahora, B por A sería AB. Propiedad distributiva. Esta B que está multiplicando al paréntesis, multiplica el primero y el segundo. B por X, BX. Como la B tiene signo posi y la X nega, más por menos da menos. Igual. Afuera está 2A. Y eso pasa a multiplicar a la X. 2AX. Menos 2A pasa a multiplicar a B. 2AB. 2AB. Y ahora, mira, aquí está A por B. ¿Lo ves, no? Y aquí hay 2A por B negativo, que cuando venga aquí va a llegar positivo. Y sería entonces 3 veces A por B. A ver, dígame si estamos en lo correcto. Aquí está A por B. Aquí está 2 veces A por B negativo, pero cuando llega acá llega positivo y se suma con él y sale 3 veces A por B. ¿Qué dices? ¿Sila? ¿En serio? Ya, mira bien, ¿ah? 3 veces A por B. Ya, porque sí, tiene razón. Aquí está 2 veces A por X. Y el B por X negativo va a pasar acá a la derecha a sumar. ¿Estás ahí o ya te fuiste? Mira, B por X negativo ha venido acá positivo, acá a la derecha. El 2A por X se mantuvo en su lugar, este se fue a sumar y salió 3A por B. Hasta ahí se entendió, solamente he aplicado la propiedad distributiva y luego he pasado a sumar, es un reacomodo elemental. Dime si se entiende, por favor, dime que se entiende. Sí, chévere. Ahora viene la parte compleja. Mira, se supone que tiene que congeniar este dato con este otro. Tienen que hacer clic. Para que hagan clic es mejor que sean lo más parecidos posibles. Pero da la casualidad que son recontra distintos. Porque aquí hay una fracción, acá no hay fracción. Aquí están las letras abajo en el denominador, aquí están las letras arriba. Chis, profe. Pero mira, aquí las letras vienen de una en una, en cambio aquí las letras están de dos en dos, de dos en dos. ¿Qué hacemos? Mira lo que vamos a hacer. Aquí en este segundo dato voy a dividir cada término entre el mismo valor. Si divido todos los términos entre una misma cantidad, la igualdad no se altera. Si divido entre 7, entre 7, entre 7, se mantiene la igualdad. Si divido entre L, se mantiene la igualdad. Profesor, ¿qué va a colocar abajo? Voy a colocar el producto de estas tres letras. A por B por X. A por B por X. A por B por X. ¿En serio, profesor? Sí, en serio. ¿Y qué logramos con eso? Fácil. La A se cancela y la B también. La igualdad se mantiene y queda 3 sobre X. 3 sobre X igual. La A se elimina, la X también, queda 2 sobre B. No puede ser. Sí. La B y la X se eliminan, queda 1 sobre A. Mira, acá tienes 1 sobre A más 2 sobre B. Y acá también, 1 sobre A más 2 sobre B. ¿No son estos dos iguales? Por lo tanto, un tercio tendría que ser igual a 3 sobre X, ¿sí o no? Claro, profesor. Esto de aquí es igual que esto de acá. 1 sobre A más 2 sobre B. 1 sobre A más 2 sobre B es lo mismo. Entonces, siendo que ellos son iguales, esta parte tiene que ser igual que esta otra. Entonces, con mi reglita voy a indicar que fusionando estos dos, llego a la feliz conclusión de que 3 sobre X es igual a un tercio. Ahí, 3 sobre X es igual a un tercio.
3 pasa a multiplicar, sale 9. X por 1, X. O sea que X, lo que se nos pide, es igual a 9. ¿Ya la? A ver. Ah, ya. Y podrían haber más números, por acá un número, por acá otro número, no importa. Siempre se procede igual. Siempre, no falla. Este es un tipo de problemas. Te hablan de una recta con puntos, te mencionan productos, y acá fracciones. Puede ser una suma, una resta, lo que sea. La cuestión es que tienes producto, fracciones. Producto, fracciones. Producto, fracciones. ¿Qué hacer? Me voy a las fracciones. En los denominadores pongo letras y en datos se transforma. Esas letras van al dibujo y ¡juá! Se decantan hacia este dato. Ahí reemplazas, operas y cuando estás llegando al final, divides a todos entre el producto de estos tres. ABX. Taca. Lo que te va a quedar aquí va a ser algo muy parecido a lo de acá. En este caso fue igual. Solo en este caso. Solo en ese caso divides entre A y B. Solo en este tipo de problemas. Debes tú saber que existen tipos de problemas. O sea, cuando tú aprendes el tema segmentos, que es el que acabas de aprender, voy a tomarle foto. Claro, lo puse para poder simplificar más bonito. Hay varios artificios del álgebra. Te decía que cuando tú estudias un tema, por ejemplo, segmentos, no estaría bien que tú creas que hay 1.000.000 de problemas diferentes de segmentos. No es verdad. No, profe, no, problemas de segmentos habrá máximo 12 problemas diferentes. Los demás se parecen, es una variante. En lugar de 2 ponen 3, o ponen acá 5 y acá 4, pero es la misma idea, ¿no? O sea, profesor, si le pongo otro número por acá, ¿el problema es el mismo? Es el mismo. Haces exactamente lo mismo. Cuando dos problemas que tienen números distintos tienen el mismo procedimiento, se dicen que pertenecen al mismo tipo de problemas. O sea, ¿cuál es el consejo? El consejo es que practiques problemas diferentes para que puedas barrer la totalidad de los tipos de problemas que hay en cada tema. Si barres, si ya sabes qué hacer, en este problema se hace así. En este problema hago esto. Acá, ya sé, pum, se acabó. Cualquier problema que venga de ese tema lo sabes resolver porque barriste todos los tipos de problemas que hay. Profesor, yo pensé que eran infinitos los problemas, que nunca iba a terminar. No, mentira. Mentira, son poquitos. ¿Poquitos? Claro, poquitos. ¿No? Solo que son varios temas, son varios cursos. Y ya se acumulan y al acumularse resultan ser varios, ¿no? Pero tú vas tema por tema, por eso estás en los módulos, tema por tema. ¿Qué nos toca revisar ahora, profesor? El tema ángulos. Angulitos. Vamos con los angulitos. Ya tomé la foto, ya mandé la foto. Ahí está. Chévere. Muy bien. Profesor, empezamos con el tema nuevo, ángulos. Ángulos. ¿Se parecerá al tema anterior? Sí, se parece muchísimo. Uy. Ajá. Ahí está.
ángulos. Escribe correctamente. Si una palabra lleva tilde, pone la tilde. Si ve, no es que no, estamos en matemáticas, escribimos como sea, no, no te pasa, no es así. Ya, a ver. El ángulo es, en concreto, una figura geométrica conformada por dos líneas que no están ubicadas en la misma línea recta. Digamos que esta es una línea recta. Si tú tienes una línea ubicada acá, por ejemplo, un segmento, el otro segmento, la otra línea ya no puede estar acá, tiene que estar fuera, por aquí, por acá, por allá. Pero no puede estar sobre esta línea. ¿Ah? O sea, a ver, profesor. La cosa es así. Marcas un punto y trazas una línea a la que se le suele poner una flecha porque eso quiere decir que no termina ahí, sino que continúa. Lo entendemos así. Esa figura se llama rayo. Eso es un rayo. Ahora, a partir de este punto, voy a dibujar otro rayo. El segundo rayo no puede estar en esta recta. No puede estar en... No. Esos dos rayos juntos forman una figura llamada ángulo. Para ese ángulo él es el vértice y estos son los lados. Acá le voy a poner O, aquí le voy a poner A y aquí le voy a poner B. Y entonces voy a indicar los elementos primero. ¿Cuáles son los elementos de esta figura? Acá, miren, elementos. O las partes, ¿no? Sería el vértice, que es O, y los lados, que son el rayo OA y el rayo OB. El rayo OA y el rayo OB. Listo. Ojo que todo ángulo tiene un vértice y tiene dos lados. Un vértice y dos lados, ¿sí? Entre sus lados hay un interior. Bueno, sí, entre sus lados hay una región, perdón, a la que se le conoce como el interior. ¿Sí? Eso es el interior. ¿Ya? Interior. Y ahí donde está el interior se puede apreciar que hay una abertura. ¿En serio? Claro. En el interior hay una abertura. Con una curvita defines la cantidad de abertura que hay. Y la abertura se mide en grados sexagesimales. Tú debes saber que en ese sistema, en los grados sexagesimales, una vuelta está representada por 360 grados. Una vuelta se divide en 360 partes iguales y cada aberturita sería un grado. ¿Está bien? O sea que aquí en geometría donde trabajamos así, una vuelta equivale a 360 grados. Media vuelta equivale a 180 grados. ¿Y un cuarto de vuelta a cuánto equivale? Muy bien, a 90. Excelente. Profesor, ¿y este ángulo cuánto medirá? ¿Cuánto crees que mide ese ángulo? A ver, tú que tienes un ojo espectacular. ¡Qué buena, Marcia! Ya, qué bien, ¿eh? Alfa. Más o menos. ¿Cuántos grados medirá? Aproximadamente. Menos de 90. Parece 45, de repente 40, 37, 35. Cuando sabes cuánto mide un ángulo, pones ahí su medida, ¿no? 35 grados se escribe 35 grados. Y si no sabes exactamente cuánto mide, haces como tu compañerita que pones una letra. Preferentemente una letra griega, como esta. Que es la letra alfa. Es una letra, no te hagas problema, es solo una letra. Es como poner la A, igualito. Entonces voy a indicar aquí. Nombre. ¿Cuál es el nombre de esta figura? Fácil, profesor. El nombre es ángulo. Y luego se mencionan estas tres letras, cuidando que el vértice quede al medio. O sea, puede ser ángulo A o B. Sí. ¿Cuál es la notación? ¿Qué es eso, profesor? La abreviatura. Las letras quedan como están. En lugar de la palabra ángulo, dibujas un ángulo. Un ángulo, una línea inclinada y una horizontal.
Y puedes ponerle la curvita, si quieres, ángulo, AOB. Ahora, por si acaso, la medida de ese ángulo AOB, o sea, la amplitud de este ángulo, o la medida angular, resulta que es alfa. Profesor, no le ha puesto los grados. No le ponga los grados. Los grados se ponen en el dibujo nomás. Acá. Pero cuando estás trabajando una ecuación, es mejor no ponerle los grados. También porque quita tiempo. Y por otras razones teóricas también. ¿No? Ahí está. Esto se llama ángulo AOB. AOB. Su notación es esta y la medida de ese ángulo es alfa. Ahora, voy a indicar la clasificación. Al toque nomás. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Bueno, la verdad es que eso daría para conversar mucho y muy bonito. Pero como el tiempo es nuestro verdugo y se nos está yendo, solamente te diré que existen 3 tipos de ángulos. 3. Los ángulos que miden menos de 90 grados, a los cuales se les conoce como agudos. Alfa menor que 90. Ahí está. Alfa es menor que 90. Este es agudo. Están los ángulos que miden 90. Estos son los ángulos rectos. Y están los ángulos que miden más de 90. ¿En serio? Sí. Los que miden más de 90. Vamos a poner la letra beta. Beta es como nuestra letra B. Beta es mayor que 90. Uy. Y ese ángulo, él es obtuso. Obtuso. Ahí está. Hay 3 tipos de ángulos. 3 clases de ángulos. Agudos, rectos y obtusos. Rectos los que miden 90. Agudos los que miden menos de 90. Y obtusos los que miden más de 90. Esta es la única vez en la historia de tu vida que vas a ver la medida 90 en un dibujo. Porque normalmente cuando un ángulo es recto, cuando mide 90, se le pone un cuadradito así en la esquina. Y entonces ya no se ve el número 90. Se sobreentiende que ahí está por el cuadradito que está en la esquina. ¿Ya? Seguimos entonces así. Así y así. Dele, profe, dele con todo. Ya vamos. A ver. Quisiera que me digas, ¿cómo les llamarías a estos ángulos de aquí? A este ángulo y a este otro. Este va a ser alfa y este va a ser beta. ¿Qué nombre le pondrías a esos ángulos? ¿Qué nombre le pondrías a estos ángulos de aquí? Aquí está alfa, teta, omega, rho. Bien, ahí, excelente, excelente. Las 3 son lo máximo. Profe, los de arriba, ellos son ángulos adyacentes. Porque son 2 y porque están uno al lado del otro. Estos de aquí abajo son ángulos consecutivos. Porque están uno seguido del otro y tienen el mismo vértice. Aquí son uno al lado del otro y tienen el mismo vértice. ¿Sí? A ver, una pregunta. ¿Alguno de ustedes recuerda qué son ángulos complementarios? Ángulos complementarios. Complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Profesor, ¿son los que suman 90? Claro, excelente. Son 2 ángulos. 2 ángulos.
Cuando se suman sus medidas, el resultado es 90. Si eso ocurre, se dice que los ángulos son complementarios. Primer ángulo, medida alfa. Segundo ángulo, medida teta. Para que sean complementarios, resulta que alfa más teta tiene que ser 90. Ahí está. Ángulos complementarios, repito, son dos ángulos que suman 90. Chévere. Profesor, también he escuchado hablar sobre los ángulos suplementarios. La verdad es que yo también. Dime, ¿qué son ángulos suplementarios? Suplementarios. No, cuidado, son los que suman 180. Allá, suplementarios son dos angulitos, sí. Dos angulitos que cuando se suman dan 180. Primer angulito, alfa. Segundo angulito, omega. A ver, ¿qué tiene que pasar con alfa y omega para que los ángulos sean suplementarios? Ah, la suma tiene que ser 180. Gracias a esto surge el concepto de complemento y de suplemento. ¿Sabes tú qué es el complemento de un ángulo? ¿Qué es el complemento de un ángulo? Complemento de un ángulo. Exacto, lo que le falta para 90, lo que le falta a su medida para llegar a 90. Y cuando tú quieres calcular cuánto te falta para llegar a algún punto, tienes que restar. ¿Cuánto quieres o a dónde quieres llegar menos lo que has avanzado? ¿Sí? Es lógico, ¿no? Ah, ya. Esta palabra, esta frasecita, perdón, complemento de un ángulo se abrevia así. Complemento de un ángulo, por ejemplo, de alfa. ¿Cómo crees que se calcula? Quiero llegar a 90. Ah, ya, pongo 90. Ahí quiero llegar. Y le resto lo que ya tengo. Si quiero hallar el complemento de alfa es porque lo que tengo es alfa. Eso lo resto. Y así se calcula el complemento de un ángulo. El complemento de alfa es 90 menos alfa. Segundo, suplemento de un ángulo. ¿Qué será el suplemento? ¿Lo que falta para cuánto? Para 180, profesor. La S de suplemento, suplemento de beta. ¿A qué es igual? ¿A dónde quieres llegar? A 180. ¿Qué le resta a lo que ya tienes? ¿Qué tienes? Beta. Suplemento de beta es 180 menos beta. ¿Qué más hay que saber? La verdad es que hay tanto por saber. Por ejemplo, que acá ya no se puede colocar, ¿no? Aquí hay un huequito. Ah, chévere. ¿Qué va a poner ahí, querido profesor? Voy a indicarte que la medida de un ángulo siempre es mayor que 0 y menor que 180. Siempre. La medida de un ángulo está entre 0 y 180. Ningún ángulo puede medir 180 y menos todavía pasarse de 180. Ningún ángulo puede medir 0 y tampoco medir menos que 0. Eso está imposibilitado en geometría. Claro, es probable en trigonometría, con otro concepto de ángulo, ¿no? Ahí sí se puede. Aquí no. Ya voy a borrar para hacer algunos ejercicios. Al toque, ¿ya? Toque, toque. Antes voy a mandarte la foto.
Listo. Fotografiado E. Ángulo llano. Allá. Surgen algunos inconvenientes con el ángulo llano. No está mal. Hay autores que todavía consideran al ángulo llano. Pero la verdad que no se le ve la necesidad de la existencia del ángulo. No nos ayuda en nada el ángulo llano. Con saber que media vuelta equivale a 180, no sé para qué necesitaríamos el ángulo llano. Pero la verdad es que no es un ángulo. ¿No? No es un ángulo, ¿no? Estrictamente hablando, el ángulo llano tiene sus lados sobre la misma recta, entonces no puede ser un ángulo. Es un contrasentido, es decir, que el ángulo llano no es un ángulo, ¿no? Pero ahí está. Lo que pretende ser un ángulo y llámase ángulo llano, no es aceptable como ángulo. Pero tampoco lo descartes del todo. Uno no sabe uno lo que piensan los que proponen los exámenes de admisión. Así que si en el examen de admisión te hicieran alguna pregunta teórica, entonces con la mente abierta lee la proposición y responde. ¿Ah? Tranquilo nomás. Si se da el caso, todo va a ser fácil. De verdad que todo va a ser fácil. Agarra, por favor, agarra. ¿Agarro? Sí. Agarra tu material. ¿Qué, profesor? Tranquilo, ya ves. Angulitos, ahí tenemos. ¿Por dónde vamos a empezar? Por la pregunta 17. Dice el problema 17. Ojo, al toque, esto es al toque. Calcule la medida de un ángulo. Ya, se pide la medida de un ángulo. Se pide, vamos a ponerle alfa. ¿Sí? La medida de un ángulo. Sabiendo que, ahí viene el dato. Sabiendo que, ahí viene el dato. El suplemento de su complemento. Ojo, el suplemento de qué? De su complemento. Ahí está el complemento de alfa. El suplemento de su complemento. Suplemento del complemento del ángulo es SC y el ángulo. Sí, eso es suplemento del complemento. Sabiendo que el suplemento de su complemento es, o sea, es igual al triple, eso es 3 por algo. ¿De qué cosa? Del complemento, del suplemento, del doble del ángulo. Ojo, ojoski. Mira, el suplemento de su complemento, o sea, el suplemento del complemento de alfa, es igual al triple de ¿qué? Del complemento del suplemento del doble del ángulo. Ya está. Profesor, cuando usted ve la S, ¿en qué piensa? Escúchame. Cuando veas la S, pones 180 menos. Si lo que sigue es una operación, abres paréntesis. Profesor, sigue el complemento. El complemento es una operación, claro, es una resta, 90 menos el ángulo. Ya. Si luego del 180 menos, luego del menos, sigue una operación, abro paréntesis, para que no haya problemas con los signos. Y ahora sí, complemento de alfa, eso es 90 menos alfa. Esto es igual a 3 veces. Abro corchete. Y acá dice complemento del suplemento de 2 alfa. Fácil. Complemento. Escribo 90 menos. Profesor, después de ese menos sigue una operación porque sigue un suplemento. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis. Suplemento de 2 alfa, 180 menos 2 alfa. Cierro paréntesis, cierro corchetes. ¿Estamos bien? Profe, recontra bien. 180 menos 90. Está pasando el menos. Menos por menos más. Uy, ahí está. A ver, un ratito. Ya.
El menos ha pasado y afectó al 90 y afectó al alfa, la hizo positiva. El 3 está ahí aguardando su momento. Acá dice 90, profesor, ¿este menos también va a afectar a los dos? Sí, uy, qué pena. Sería menos 180 y menos con menos más 2 alfa. Ay, y el corchete se convirtió en paréntesis. (180 menos 90 es 90, más alfa, igual a 3 por... Aquí hay 2 alfa positivo. Y 90 menos 180 es menos 90. ¡Oh! Deme un segundo. Un segundo. ¡Aló! Doctor, estoy en clase, estoy dictando un ratito. Ya. Sí, sí, ahí lo dejé. Claro, todo lo dejé igualito. Apagué la luz y me fui. No. Ah, no, ahí quedó Atalaya y quedaron los albañiles. Oh, pero estoy en clase ahorita. No, 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 no te pases, señores. Ya, listo, ahorita nos vemos. 90 más alfa. Ah, el tutor está pero bravo, ¿ah? 3 por 2 alfa, 6 alfa. Menos 3 por 90, 270. Pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Ya? Como para que todo el mundo entienda. Aquí está el 90 y el 270 negativo va a pasar a sumarse con él y harían un total de 360. Aquí hay una alfa positiva y aquí hay 6. Ella va a pasar a restar, van a quedar 5. Y el 5 baja a dividir. Y 360 entre 5 sería 72. Ese es el valor de alfa. ¿Está bien? Alfa es igual a 72. ¿Y qué nos pedían? Se pedía alfa, la medida del ángulo. Ay, ay. Existen problemas de este tipo. Problemas que no necesitan dibujo. Solo requieren de una ecuación, de saber qué significa suplemento, qué es complemento y de operar correctamente. El suplemento del complemento de un ángulo es igual al triple de ¿qué? Del complemento del suplemento del doble del ángulo. Esto es 180 menos. Abro paréntesis porque sigue una operación que es 90 menos alfa. Acá está el 3, abro corchete. El complemento es 90 menos. Como sigue una operación, porque el suplemento es una operación, abro paréntesis. Y suplemento de 2 alfa es 180 menos 2 alfa. Quedó igual, el menos afectó al 90, lo hizo negativo, a la alfa la hizo positiva, quedó el 3, 90, el menos cambió el 180, lo hizo nega, y a 2 alfa le hizo positiva. 90 más alfa, 3. Acá el 2 alfa fue primero, y 90 menos 180 menos 90. 90 más alfa. 3 por 2, 6. 3 por 9, 27. Ahí está. 3 por 90, 270. Luego él pasó a sumar, salió 360. El a restar salió 5. 5 a dividir y alfa salió 72. Ahí está, ya lo volví a explicar. Chévere, profesor, chévere. Ahora, no todos los problemas son así. Hay problemas que sí necesitan de un dibujo. Y es más, necesitan que tú construyas el dibujo. Profe, ¿por qué la vida es así? Así es, ¿no? Así es. Hay problemas que ya vienen con dibujo. En serio, ya esos son los más sencillos. Porque si te dan el dibujo, no te pasa. Por ejemplo, el 13. ¿Qué dice el 13, profesor? Dice así. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. A ver. AOB, BOC, COD. A, O, B. Ahí está el primer ángulo, AOB. Segundo ángulo, BOC. Tercer ángulo, COD. Ahí están los ángulos. El ángulo AOC mide 80. AOC, desde A hasta C. Todo esto es 80. El ángulo BOD es 60. BOD, desde la B hasta la D. Acá 60.
60. ¿Se ve? Sí, 60. Se ve medio raro, pero ahí está. Se pide el ángulo BOC, este de acá, X. BOC es lo que se pide, X. ¿Y qué me dan como dato? Que los ángulos AOB y COD son complementarios. Mira, mira, el ángulo AOB es este de aquí, el de puntitos azules. Ese es AOB y COD es este de acá, el de rayas azules. A ver, profesor, vamos por partes. Primero lo primero. Así como en los segmentos, si tú tienes las partes y quieres el todo, tienes que sumar. Y cuando tienes el todo y una parte y quieres la otra, tienes que restar. Acá en los ángulos ocurre exactamente igual. Quiero que veas todo esto. Todo esto vale 80. Todo eso vale 80. Pero ese 80 está dividido en dos partes. La parte azulita y la X. Dime, ¿cómo hallaría la parte azulita usando la X y el 80? La parte salpicadita de puntos azules. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la parte de aquí? Solamente observa que todo esto es 80 y que de ese 80 una parte es X. ¿Cuánto vale la otra? Excelente, 80 menos X. Qué bravos son ustedes, ¿ah? Ahora, el ángulo de rayas. Quiero que observes al 60, solo al 60. Y ese 60 está partido en dos. Una parte es X. ¿Cuánto vale la otra parte? ¿Cuánto vale la otra parte? 60 menos X. Sos grande. Sos enorme. Profesor, 60 menos X. Claro. Ahora, ¿qué dice el problema de esos dos ángulos azules? Del AOB y del COD. Dice que son complementarios. O sea, cuando se sumen van a dar 90. 80 menos X más 60 menos X. Esa suma, ¿a cuánto es igual? Si son complementarios, la suma, ¿a cuánto es igual? Complementarios, ¿cuánto suman? 90. Nada más. Los dos ángulos azules sumados dan 90. 80 más 60, 140. Menos X, menos 2X. Profesor, 2X iría para acá y 90 viene a restar. 140 menos 90, ¿cuánto es? 140 menos 90. 50, querido profesor. 2 baja a dividir y X resulta que vale 25. Profe, está facilito, ¿ah? Está pero repollo. Claro, tuvimos que hacer el dibujo, pero estaba sencillo, ¿no? Sí. Profesor, ¿y hay otro tipo de problemas? Por supuesto. Hay problemas que tienen que ver con la bisectriz. Pero profesor no nos ha enseñado qué es la bisectriz, pero te enseñé que era el punto medio. Y es más o menos lo mismo. Ya está. Ya tomé la foto, la bendita. Y ahora voy a borrar al toque. Ok. Muy bien. Uy, ¿qué pasó? Listo, ya está. Excelente. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí, profe. Uno de bisectriz, para ver todos los tipos de problemas que hay. A ver, profesor, ¿cuál podría ser con bisectriz? Podría ser la pregunta 15. Dice, los ángulos AOB y BOC forman un par lineal. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es un par lineal? Antes te explico qué es un par lineal. Fácil.
tú tienes un rayo, perdón, es mejor con regla, porque ya mi pulso ya no es tan mágico como antes. Si tú tienes un rayo que apunta hacia la izquierda y otro rayo que apunta hacia la derecha, partiendo del mismo origen, esos dos rayos que son opuestos, juntos conforman una línea recta. Ah, sí, profesor. Ellos dos juntos conforman una línea recta. A eso se le llama un par lineal. A estos rayos opuestos que forman entre los dos una recta, se le conoce como un par lineal. Profesor, ¿cómo es posible que dos ángulos formen un par lineal? Es posible. Os voy a explicar. Acá. En el problema 15. Aquí está un ángulo. Ya. Profe, no veo el par lineal. Ahí está el ángulo AOB. Ahora debo dibujar el ángulo BOC, pero no se formaría un par lineal si trazo OC por acá. Para que se forme un par lineal, ya. OC tendría que estar por acá. Exactamente. El ángulo AOB y el ángulo BOC se acomodan de tal manera que se forma un par lineal. ¿Se nota? ¿Se nota? Par lineal. Ojo, cuidado, par lineal es esto, un par de rayos opuestos. ¿Cómo es posible que dibujando dos ángulos se forme un par lineal? ¿Cómo? Fácil. El primer ángulo así, AOB, y el segundo ángulo BOC, de tal suerte que OC y OA van en direcciones opuestas. ¿Sí? Rayos opuestos. ¡Oh! Rayos opuestos. Ya, chévere. Ahora sí. Seguimos porque el problema llegaba hasta ahí y luego continúa. Dice, si OM es bisectriz del ángulo AOB, OM es bisectriz del ángulo AOB. Este es el ángulo AOB. Ese ángulo AOB tiene su interior. Ese es el interior del ángulo AOB. ¿Qué cosa es la bisectriz? Bisectriz es la línea que sale del vértice, se extiende por el interior. Traza bonito y por si acaso me estoy hablando a mí mismo. Yo también hablo conmigo mismo. Esa línea que sale del vértice, se extiende por el interior y determina dos medidas iguales, es a la que llamamos bisectriz. A ella, ¿cómo se le llama? Bisectriz. Bisectriz. En este caso, ella es la bisectriz del ángulo AOB. Del ángulo AOB. Y el problema dice que esa bisectriz se llama OM. O sea que por aquí está el punto M. OM es la bisectriz del ángulo AOB. Y luego viene un dato, dice dos veces, ojo, dos veces la medida del ángulo BOC menos 3 veces la medida del ángulo AOB es igual a 40. Y se pide calcular la medida del ángulo AOM. AOM, ¿dónde estás? AOM, aquí estoy, dice. Aquí pónganme la X, porque eso es lo que se pide. Aquí también sería X, ¿no? Porque son ángulos iguales. Y el de aquí sería, como todo vale 180, ¿no? La media vuelta vale 180. Y ya tenemos 2X. Esto sería 180 menos 2X. ¿Se entiende? Claro, la media vuelta vale 180, 180 menos 2X. Ataque. Dos veces. Sigue la medida del ángulo BOC. Pero la medida del ángulo BOC es 180 menos 2X. Menos 3 veces. Sigue la medida del ángulo AOB. Pero la medida del ángulo AOB sería 2X. Y eso es igual a 40.
2 por 5, ¿está bien eso? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Sí, no? 2 por 180, 360 menos 2 por 2x, 4x, 3 por 2x, 6x nega, igual 40. Profesor, el 6x y el 4x pasan a la derecha positivos ambos y conforman un 10x. 40 que es positivo viene a restar al 360 y queda 320. 10 a dividir. ¿Cuánto sale x? X sale 32. Y eso es lo que se nos pide. ¿Sí? Y justo en este problema estamos viendo que es un par lineal y qué cosa es una bisectriz. Listo. Ahora sí tienes tu quiz. Pica sobre el quiz. Ya. Bueno, sucede que hay 3 ángulos consecutivos. A o B, B o C y C o D. Y se sabe que el ángulo AOD es recto, o sea, los 3 juntos forman ángulo de 90. Se pide el ángulo que está en medio, sabiendo que al trazar la bisectriz de este ángulo, aquí vamos a ponerle A y A, y al trazar la bisectriz de este otro, acá vamos a ponerle B y B, esta medida grandaza resulta que vale 68. Ahora hacemos cálculo mental, solo cálculo mental. El ángulo que aparece aquí es el A. Y el ángulo que aparece aquí es este acá, el B. Así, profesor. Y si juntamos la A, el 68 y la B, todo eso sería 90. ¿No? Entonces, como tengo 68 aquí en medio, deduzco que A más B sería, ¿cuánto sería A más B para que todo esto resulte que mide 90? 22, excelente. Para que todo esto resulte medir 90, como hay 68, A y B suman 22. Cálculo mental. Ahora nos vamos aquí, solamente donde está el 68. Esta parte de aquí es A. Y esta parte de acá es B. Y esto es X. Se supone que juntos los 3, la A, la X y la B, completan el 68. Pero tú sabes que A y B juntos dan 22. Si A más B es 22, si ellos dos juntos hacen 22, ¿cuánto sería X para que se complete el 68? O sea, si ya tienes 22, ¿cuánto es X para que en total haya 68? 46 es lo máximo. X sería 46 para que sumado con este A y B que hacen 22, los dos juntos hagan 68. ¿Está bien? Es una forma de deducir que X vale 46. ¿Sila? Chévere. Creo que podrías haberlo resuelto. Vamos a ver si hay una oportunidad para hacer, sí hay creo, para hacer un repaso de segmentos y de ángulos. Cuídense por favor.